Es una de las grandes citas internacionales del año. Cientos de jets privados fluyen hacia Zúrich para participar en una de las grandes cumbres privadas del planeta. Acuden grandes empresarios y presidentes de muchos países. Allí se habla de conflictos, de cambio climático y de crisis económicas. Pero, ¿se llega a alguna conclusión? ¿Es realmente influyente lo que allí se habla? Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del Foro de Davos. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para el episodio de hoy, que está muy de actualidad y que es recurrente cada año, nos acompaña Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Pues muy bien, Fernando, aquí estamos. Con la resaca de los 6.000 suscriptores. Sí, ha sido una celebración a lo grande. Trabajando. Hemos que limpiado un poco de satisfacer a confeti. mucha gente. Eso. Ahora tenemos una responsabilidad muy importante. Y además hay una invitada en esta mesa, porque quien nos esté viendo en Spotify y en YouTube ya lo habrá comprobado, pero nos acompaña hoy Manuel Muñiz, que Manuel es el rector internacional del EU University de Madrid y profesor de Relaciones Internacionales. También es por eso por lo que nos acompaña, además del presidente de la Junta Directiva del ENU George College. Y también ha sido decano de la Escuela de Ciencias Políticas, Economía y Asuntos Globales del IA hasta 2024, hasta hace muy poquito. Y además, por si fuese poco, desde enero de 2020 a julio de 2021 fue secretario de Estado de la España Global en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con Arantxa González Laya, ¿no? Que también estuvo en ese mismo sitio hace unos meses acompañándonos, justo en el aniversario, en el Día de la Victoria, yo creo, de la Unión en la Unión Europea. O sea que, Manuel, bienvenidísimo a No es el fin del mundo. No, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí, de hablar de Davos y de lo que os parezca de interés, ¿eh? Siempre es un placer estar con vosotros. Y uno de los temas, del tema del orden liberal que te gusta. Yo sé que que si te damos carrete, estás aquí un rato. Sí, eso es además con un académico es muy peligroso. Tenéis que tener cuidado cuánto carrete me dais, ¿eh? Pero yo encantado de hablar de eso. ¿Tú has estado en Davos? No, en la conferencia en sí no he estado, la conozco muy bien el foro y conozco razonablemente bien las discusiones. Yo participo, que lo estábamos comentando justo antes, de forma mucho más recurrente en la conferencia de Múnich, que es a lo mejor un punto más estrecha que Davos, pero hay un público que comparten, ¿no? Que esta es la de seguridad. Esta es la conferencia de ¿Septiembre seguridad. suele ser? No, es en febrero. Febrero. Vale. Palo, Fernando. Pero bueno, y se reúne desde hace muchos años ya, no sé, esta debe ser la edición 40 y pico también, y comparten un cierto público, ¿no? y participantes. Lo que pasa es que Múnich es más específico de seguridad, defensa y asuntos internacionales, ¿no? Entonces es curioso cómo además se relacionan estos dos grandes foros, ¿no? Con alguno más que hay en Asia, pero estos dos europeos se relacionan mucho en su contenido. Entonces lo que se suele conversar en Davos también se vuelca en la parte más securitaria de relaciones internacionales en Múnich y otros, ¿no? Todavía se acuerdan, ¿no? Cuando es la conferencia de Múnich, esto lo hablamos en Davos hace un mes y tal. O sea, plantéatelo. Yo me estaba pensando si en Davos sabemos que hay mucha presencia empresarial. Sí. Si esos debates que se tienen en las empresas luego se ven reflejados, por ejemplo, en la de Múnich. Sí, o sea, en Múnich hay mucha empresa también de seguridad, ¿no? De seguridad, de armamento, de infraestructuras y tecnológicas. Sí, tecnológicas crecientemente, porque de forma muy reveladora, y yo creo que eso también ha sido así en Davos, ¿no? Pues ha ido ganando centralidad en el debate, y entonces en Múnich hay todo un programa anterior a la apertura formal de la conferencia que ya es sobre temas de tecnología, sobre todo ciber, y bueno, también ahora ya crecientemente inteligencia artificial, nuevos sistemas de armamento, bueno, toda la parte un poco más tecnológica, porque claro, cada vez es más difícil entender el mundo si uno no entiende toda la vertiente tecnológica, ¿no? Incluido el orden internacional. Entonces estas dos conferencias se alimentan y luego forman parte de un circuito que antes comentabais en la apertura, ¿no? Si lo que aquí se discute, si lo que en estos foros se discute importa, si se deciden cosas, si no. Bueno, hay una cosa que sí que hacen, ¿no? Que es que le van dando forma a la conversación global. Claro. Entonces es casi, hay como una estructura de estos foros, luego está Raisina en Delhi, Shangri-La es en Singapur, en el fondo son 4 o 5 grandes de estos espacios en distintos puntos de la geografía del mundo, donde se van teniendo estas conversaciones y debates y se va consolidando una serie de temas y de tonos que en última instancia sí terminan cayendo también a políticas, acciones, actuaciones por parte de las empresas, o sea, que sí que importan claramente en la fijación de ese debate, ¿no? Pues sí, te iba a decir que no me destripases lo que viene luego, porque luego efectivamente vamos a hablar de esa influencia, que si tiene o no influencia Davos, si genera una conversación global, y luego también otros espacios que pueda haber en el mundo para debatir este tipo de cuestiones. En el apartado de recordatorios, que esto es importante, a quien nos esté viendo / escuchando, que sepa que este martes 4 de febrero vamos a tener episodio en directo. Es verdad.
de No es el fin del mundo en la escuela con No es el fin del mundo. Desayuno con No es el fin del mundo, eso es. Va a ser a las 9:30 de la mañana en Madrid, en la Escuela de Organización Industrial, ahí en Ciudad Universitaria, en la parte de arriba, y vamos a hablar de los retos de la defensa europea, que también es un tema muy relacionado con esto que estábamos comentando. Correcto. Con esto ha caído perfecto. De pie, como Simone Biles. Entonces creo que va a ser muy, muy interesante, así que si te apetece pasarte, te puedes venir con una bolsa de churros. Y nada, estás con nosotros, eso es, los churros siempre son bienvenidos en esta casa. Y nada, a las 9:30 en Madrid, ese martes 4 de febrero. Si te apetece venir, ya digo, inscríbete te vas a dejar un enlace en la descripción del episodio y ahí te puedes apuntar. Vamos a nuestro turrón de hoy, el turrón davosiano. Vamos a empezar con la pregunta de rigor. ¿Por qué, Eduardo, vamos a hablar hoy de Davos? ¿Por qué hemos decidido darle espacio a este Primero foro? porque tenemos aquí a Manuel Muñiz, Fernando, por supuesto, pero también porque es que se ha celebrado hace nada. De hecho, fue la semana pasada, del 20 al 24 de enero, y muchas personas que nos escucharán habrán visto pues, algo por la tele o en la radio, alguna declaración. De hecho, creo que Sánchez hizo varias declaraciones que también salieron cortes Estuvo importantes. Con Zelensky también reunido. Sí, se han reunido. Pero bueno, que se celebrase la semana pasada es un poco la excusa, ¿no? Lo que nos interesa hoy en este episodio es entrar precisamente en lo que tú señalabas al principio, ¿no? A analizar el propio foro. O sea, no descubrimos el fuego si decimos que Davos tiene un enfoque clarísimamente liberal, esa democracia liberal estadounidense y cosmopolita en sus planteamientos, pues, libre mercado, cooperación, multilateralismo, ¿no? Eso que hemos debatido muchas veces de hasta qué punto tiene futuro o no hoy en día. La cuestión interesante es que si esta agenda que se estableció hace 20, 30 años con una visión muy marcada y una estrategia muy definida, hoy en día tiene sentido, sobre todo si tiene encaje en el mundo hacia el que vamos, ¿no? La chicha del episodio es precisamente eso, ver cómo encaja Davos en un mundo muy diferente, que de hecho yo os plantearía que si es casi opuesto o está tendiendo a oponerse a lo que teníamos en día, porque hoy en día el multilateralismo está en retroceso, el proteccionismo se está abriendo paso, Trump llegó al poder el día en el que se inauguraba el foro de Davos, también vemos cómo esa idea de autoritarismo cada vez es más aceptada en distintos países del mundo, por lo menos como antes no se preveía, porque entonces Davos pues corre ese riesgo de quedarse un poco en ese decorado vacío y tenemos que debatir un poco hasta qué punto tiene influencia lo que se habla en ese tipo de foros. Claro, que no se convierta en un pegote, ¿no? También por hacer un poco de marco a quien nos esté escuchando, ya digo, un poco de contexto, y todo esto evitando cosas de reptilianos, de papel de plata y demás, que no vamos a entrar en eso hoy, nosotros no somos de esto. Pero vamos a explicar brevemente cuál es el origen del foro de Davos y también en qué contexto se enmarca ese nacimiento. ¿A quién se le ocurre de montar aquí un foro en medio de las montañas suizas? Vale, perfecto. Pues lo que todos entendemos como foro de Davos se llama en realidad Foro Económico Mundial o el World Economic Forum en inglés, y se celebra cada año en la ciudad suiza de Davos. Entonces, por fusión pues, de ambas cosas, se ha acabado conociendo precisamente como el Foro de Davos, ¿no? Este foro es una organización sin ánimo de lucro, nació en 1971 con otro nombre, que es verdad que suena mejor en inglés que en español, que es el European Management Forum, que sería algo así como el Foro Europeo de Gestión, ¿no? Y lo curioso es que lo creó un ingeniero, que esto yo, preparando el guión, yo no lo sabía, dije, anda, mira, lo creó un ingeniero economista de origen alemán, Klaus Schwab, que de hecho todavía sigue vivo y va todos los años al foro, no se lo pierde. Y que buscaba un buquecito reservado para a ver, claro, si lo estaba hablando el otro día, no sé de qué estaba hablando, pero sí, ahí tiene su hueco. Es muy interesante la visión que tenía Schwab, creo que se dice, y lo que buscaba él, porque él había trabajado y había estudiado en Estados Unidos, había empapado de esas ideas empresariales estadounidenses, y lo que quería era traerlo a las empresas europeas, ¿no? Venía con esa visión de que las empresas tuvieran también un impacto social y hubiera un debate en el mundo empresarial y que eso permeara en las sociedades en las que se desarrollaban esas actividades. Así que reunió un buen puñado de jefazos en Davos para promover precisamente ese primer foro sobre los retos que tenía el mundo del momento e involucrar al sector empresarial con el sector más político, social y poder pues, encontrar el camino hacia el futuro. ¿Era Schwab el Mad Men europeo? ¿El Mad Men? Hombre, ahí traer nuevas técnicas y demás. Bueno, sí, innovador era. A ver, yo creo que también la idea me parece muy buena, la que él planteó en su momento. Y ahí sigue. Esto, Manuel, claro, estamos en el año 71, es decir, antes de las crisis del petróleo, todavía época dorada del keynesianismo, hasta que ya se acaba todo el patrón oro y demás. ¿Qué nos cuenta esa intención de Schwab de aquel
tipo de mundo, es decir, cómo había ya un impulso liberal, es decir, que conectar el mundo, aquella primera globalización, entre comillas, no estamos todavía en los 80, 90, pero ya se atisbaba un poco la semilla de lo que era el espíritu de Davos, de hecho, que cobra hasta ese nombre, ¿no? Uh-huh. Bueno, o sea, a ver, yo creo que la idea fue muy buena y de hecho se ha demostrado como muy buena porque se ha consolidado como uno de los grandes foros que hacían falta. Es verdad que el foro, sobre todo, termina desbordando la huella europea, o sea, termina claramente desbordando esta idea inicial de vamos a reunir aquí a empresarios y otros para que se produzca un proceso de contagio, ¿no? De mejores prácticas, de innovación y de competitividad transatlántica al espacio europeo. Y ahora ya lo que tiene es la capacidad de concentrar una masa crítica de personas que al margen del programa formal, que el programa formal es casi lo de menos, aunque es relevante, ¿no? Pero es casi lo de menos, porque lo que se produce es que al tener esa masa crítica de gente ya hay un montón de oportunidades de bilaterals, de reuniones en paralelo, que tienen lugar al margen del programa formal, pero que son de un enorme interés, porque hay muy pocas ventanas en toda la agenda del año donde estas corporaciones, estos gobiernos, estas organizaciones multilaterales sepan que están todos en el mismo espacio. Claro. ¿No? Entonces, nace con un objeto mucho más estrecho que enseguida desborda y ahora ya se ha convertido en uno de los grandes foros mundiales que reúne voces americanas, europeas, asiáticas, absolutamente de todo el mundo, que se reúnen ahí para hablar de los grandes temas de la agenda internacional, ¿no? Aquí hay un dato interesante en el origen de Davos. Yo no lo conocía, aquí voy a citar a Blas porque él es el que me dio la idea. Davos es el pueblo en el que se desarrolla la montaña mágica de Thomas Mann, un libro tronchaco enorme, yo no me lo he leído, pero es un troncho enorme. Y haciendo un guiño a la novela, Schwab intenta reunir a toda esa gente, ¿no? de todo tipo de nacionalidades para que discutan los problemas del mundo, es lo que mencionaba, ¿no? Se le llama el espíritu de Davos. Pero claro, y aquí ya digo, esto me lo contó Blas porque él sí la ha leído, la terminó de leer hace poco, claro, le llevó tiempo, que en la montaña mágica también hay una crítica al nivel de desconexión que existe en esa élite cosmopolita que está ahí en ese balneario de Davos, porque se desconecta, se evade de la realidad europea de ese momento, que es una Europa que está camino de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, más allá de estas curiosidades... No, pero ¿puedo comentar una cosa sobre esto? Porque no es una metáfora menor, ¿no? O sea, eso está muy presente en la novela de Thomas Mann, de hecho... ¿La has leído? Sí, bien, la he leído. Bien. Fernando. La he leído. Aunque me costó, realmente claro. Me costó. Pero la lectura, probablemente la lectura más política de esa novela, que es parte de la brillantez de esa novela, es precisamente esa, ¿no? Tienes una serie de individuos en este sanatorio, ¿no? A gran altitud y demás, y en las propias conversaciones que ellos tienen, a través de distintos personajes que aparecen en la novela, uno empieza a detectar que algo abajo, ¿no? En el valle, que es el mundo, algo ebulle, ¿no? Hay un proceso de transformación cultural, política, social, extremadamente trascendental. De hecho, ahí radica la brillantez de Thomas Mann, que él poco más que anticipa las fracturas europeas, claro. El fin del mundo europeo anterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no? En esa guerra, como sabemos, fallecen, aparte de millones de europeos, muchas estructuras sociales, el mundo de los antiguos imperios, etc. Entonces, emerge una Europa totalmente nueva, ¿no? Mucho más moderna. Y de hecho, nosotros, mi opinión, luego entraremos en ello si vosotros queréis, es que vivimos en un mundo que se parece algo a esto, ¿no? Estamos permanentemente en espacios, ya sea Davos u otros, hablando en las grandes universidades, en foros donde empezamos a detectar que algo ebulle, ¿no? Que algo palpita en el orden internacional que básicamente anticipa cambio profundo, ¿no? Además, este punto, para mí es de lo más interesante que hayáis sacado. Es que la anécdota creo que es muy sintomática de lo que es Davos para bien y para mal, como que tiene las dos caras, ¿no? Y sobre todo que yo en el de este año lo estoy siguiendo, sobre todo las declaraciones, como suele ser en el foro de Davos, por precisamente esa coincidencia en la llegada de Donald Trump, que es un perfil tan rupturista, con lo que el foro de Davos ha defendido tradicionalmente, y sí que es sintomático ver a líderes europeos, yo pongo el caso de von der Leyen, me ha sorprendido la declaración de se abre una nueva etapa en la lucha geopolítica europea, ver ese tipo de cosas cuando creo que hay gran parte de la población o gente que se dedica a este sector que es plenamente consciente desde hace 3 años que estamos ya en un cambio y que es una realidad, ¿no? Entonces, ese punto creo que sigue, por ahí te lo compro completamente, Manuel, que hay ahí algo que sí que hay una cierta desconexión en algunas realidades. Claro, quizás es lo interesante, ¿no? Que está bien reunirse para hablar de los grandes problemas globales, pero luego, claro, tampoco conviene, y es una de las grandes críticas que se le ha hecho en toda su historia a Davos, ¿no? Hasta qué punto esa élite acaba desconectada de lo que pasa en el valle, de lo que pasa abajo,
que quizás el valle es donde Trump consigue todos los votos y él sí que se pone las pilas. Ahora vamos a ir eso más adelante, porque al final también Davos, claro, se llama Foro Económico Global y pensamos, bueno, esto va de economía. Oiga, no solo. En Davos se tocan muchísimos temas y también, bueno, la geopolítica, que es un poco la parte que nos toca en esta Santa Casa. Y es que también es una de las esencias del foro, ¿no? Es verdad que tiene lo de económico, pero desde sus orígenes aquel foro de gestión ya metía charlas sobre temas geopolíticos, medioambientales, sociales. Por ejemplo, en el 73, recordemos, se creó en el 71, 2 años después, ya se abordaba que el año anterior salió publicado este informe de los límites del crecimiento, que es una de las obras muy influyentes del momento, o por ejemplo, en el 76 se abordó el tema de las relaciones con el mundo árabe. Es decir, había temas justo más después allá, de la primera crisis del petróleo. Claro. Y había temas más allá de lo puramente económico. Y lo que tampoco cambiaba, es verdad, era su carácter elitista. Eso siempre se ha mantenido mucho en el foro de Davos. Desde la primera edición había CEOs de las grandes empresas, presidentes de países, es decir, era un sitio, y sigue siéndolo, donde la gente importante va a relacionarse. Pero ahí es lo que dice Manuel, que no es simplemente las declaraciones que vemos. Lo hemos visto con Sánchez, con Zelensky. Tú aprovechas, es un rollo Fitur, estás todos juntos, pues aprovechas y tienes las reuniones en paralelo, ¿no? Sí. Es una feria de gente influyente. De hecho, lo interesante, y es que lo comentaba Manuel antes, también salía una foto, por ejemplo, del ministro de Exteriores Álvarez hablando con el ministro de Exteriores Jordano, un poco para el tema Oriente Próximo. Y lo hacían como en una especie de cafetería, así un poco la una que te pilla, que te mato. Claro. Sí. Bueno, aquí por traer a colación otra vez Múnich, en Múnich se produce en cuartos del hotel. O sea, esto es la conferencia. Entonces, es un poco surrealista porque tienes reuniones razonablemente importantes, básicamente pues en el descansillo ahí en una zona de una suite con la cama detrás y demás, ¿no? Entonces se aprovechan esos espacios, pero el valor de ese encuentro es enorme, ¿no? Hay una cosa, y perdonadme, ahora volvemos otra vez a este punto, pero que es un concepto, no sé si ha sido objeto de ataque Davos también, ¿no? Porque se denominaba esta idea de The Davos Man, no sé si habéis oído hablar de Luego íbamos a sacar el tema de esa crítica de Huntington. Sí, esta idea del hombre, el de las tarjetas de puntos de las aerolíneas y que vive, o bueno, ya porque vamos, no hace falta ni comentar los que van en aviones privados, que hoy va uno al aeropuerto de Ginebra o de Zúrich y está plagado. Entonces, esta distancia, ¿no? También ha sido una temática muy, muy recurrente como crítica al foro, ¿no? Como la necesidad de que el foro, de verdad, y los que allí participan tengan los pies en la tierra y de verdad entiendan las tendencias de lo que está pasando en su país, ¿no? Claro, que no se quede en una charleta. Sí, pero al final, o sea, es que como eso yo creo que es inevitable. Es decir, si el populismo se apoya a lo mejor en ese relato, pero que otros no iban a dejar de ir a lo mejor en un jet privado. No. A gente Trump al final, aunque no haya ido, está hablando allí. Entonces, bueno, pues a todo el mundo le interesa aparecer en Davos. Y que a lo mejor quien nos esté escuchando piensa que son solo las declaraciones y que no es útil, pero lo que tú nos estás diciendo, que luego se aprovecha para hacer una serie de reuniones y una serie de contactos que en el medio, largo plazo son fundamentales, creo que esa es la esencia de ese tipo de foros que muchas veces pasa desapercibido, ¿sabes? La gente con la que puedes hablar en ese tipo de reuniones. Pero eso nunca se ve, porque está hecho para que no se vea, tiene que ser privado. Y luego, también, por volver un poco a lo que estábamos contando, es verdad que el foro de Davos lo que ha hecho es ir ampliando sus temas, diversificando los temas que toca, y eso permite que distintos perfiles estén en contacto con, pues a lo mejor, partes de la sociedad civil que antes eran inconcebibles que estuvieran, por ejemplo, en el foro de Davos, ¿no? Eso es una de las ventajas que hemos visto a lo largo del tiempo, y también cómo se ha diversificado geográficamente, porque siempre ha estado muy asociado a Occidente, y es verdad que su sede central está en Ginebra, pero, por ejemplo, tiene oficinas en Nueva York, San Francisco, Pekín, Tokio, y con el tiempo, también para ejemplificar un poco esa diversidad de temas que toca, ha ido sacando temáticas que antes no teníamos, ¿no? Y luego, ¿cómo funciona el foro de Davos? Que esto también se lo estará preguntando. ¿Quién manda aquí? Pues tiene una junta directiva, que es bastante curiosa. Por supuesto está Schwab, que es el presidente. Para eso lo fundó él, ¿no? Pero luego, por ejemplo, están metidas la reina Rania de Jordania, el CEO de BlackRock, la directora del FMI, el director del Banco Mundial, Christine Lagarde, que ahora preside el Banco Central Europeo, que de hecho... Sauron, Belcebú, la gente del eje del mal. Christine Lagarde ha dejado una declaración bestial, la de que no está mal asumir que Europa está en una crisis existencial. Eso ha dicho Lagarde en Davos este año, y yo he dicho... creando optimismo. Claro, pero bueno, vemos que tienes a perfiles muy, muy amplios presidiendo esta organización. Claro, y también creo que hay en el
board hay un chelista chino, ya, de origen chino. Eso lo pusiste en guión y yo no sabía qué era. Digo, pues esto es que yo lo vi. Y además es que al pobre le ponen, no sé cómo se llama, lo siento si no se escucha, pero el cupo cultural. Ponía chelista y dije yo, bueno, pero pues será muy bueno. Yo-Yo-Ma, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Digo, será un excelente chelista como para estar ahí, pero me hizo gracia. Porque le para reducían los descansos. a eso. Claro. El hombre dice, bueno, pues chico, vamos a sacar. Claro, eso es. Pero bueno, más allá de la anécdota esta, también estamos un poco acostumbrados, ¿no? Y lo hemos visto un año más, ¿no? Vídeos de tal presidente en el foro, de que Bill Gates ha ido a contar algo sobre las vacunas. Pero también, Manuel, tú que lo sabes bien, ¿qué otros perfiles van al foro de Davos? Eso ¿A quién te encuentras por allí o qué tipo de gente va allí a encontrarse con gente? Que es un poco la gracia de esto. Bueno, a ver, y esto es importante porque lo estabais comentando antes, ¿no? También esto lo que lo hace único es la diversidad de perfiles que reúne. Porque, claro. bueno, si uno va a la Asamblea General de Naciones Unidas, pues sabe un poco los perfiles, ¿no? Y como gobierno, pues a lo mejor te interesa mucho estar en la Asamblea General porque interactúas con todas tus contrapartes, ¿no? O las reuniones de otoño del FMI y del Banco Mundial, pues reúnen a un cierto colectivo. Davos es tal vez el más transversal y el más amplio, y por eso como foro de convocatoria es de los más interesantes. Hay un componente claro de gobiernos y de sector público, al que acompaña una parte también de organismos multilaterales, ¿no? Están Naciones Unidas, un montón de bancos internacionales de desarrollo, etcétera. O sea, eso también está bien representado. Es evidente que hay una representación corporativa muy relevante de las grandes compañías, sobre todo de las más importantes multinacionales, ¿no? Hay un componente del mundo del pensamiento, siempre, o sea, universidades, algunos think tanks, etcétera, ¿no? Esos medios de comunicación que tienen una presencia bastante marcada en el foro, tanto como medios para dar cobertura, como algunos perfiles dentro del entorno de la comunicación como participantes, ¿no? Que es gente pues, que también son especialistas o que tienen conocimiento de ciertos sectores, ¿no? Eso también está representado. Entonces, en el fondo, si uno lo toma en su totalidad, pues tienes una representación muy amplia. Claro. Un poco yo creo que la idea detrás de la participación es los stakeholders, los colectivos que ayudan a configurar la agenda internacional. Bueno, pues son estos, ¿no? Y son los que están en la sala. Sí, los que marcan la agenda, en definitiva, sí, ¿no? Sí. Tú mencionabas la cuestión de las empresas. Sí. Esta es una cuestión que no debe ser muy difícil de conocer, pero que reconozco que nunca he visto bien explicado, es contar quién paga toda esta fiesta. Esto, Davos, ¿de dónde sacan la viruta? Porque al final el web... No es. No, barato no es. O sea, al final, tú lo has mencionado, ¿no? Que el Foro Económico Global tiene muchísimas ramas, muchas sedes, una actividad permanente todo el año más allá de la semana de Davos, que es como el gran momento, pero no es el único. Y esto tiene que costar un potosí. ¿De dónde saca el dinero esta gente? Solo puedes participar, Fer, en el foro si eres miembro de la organización. Eso tiene sentido también. ¿no? Y además no pueden ser individuos, sino que lo son empresas. Vale. Y básicamente ahora mismo el Foro Económico Mundial, ellos mismos cuentan que tienen más de 1.000 miembros y que para poder serlo debes facturar al menos 5.000 millones de dólares. 5.000 millones para que te dejen pasar. Está bien. Te rasques un poquito el bolsillo. Sí. Como la cifra astronómica. Sí. Bueno, vosotros vais de camino, ¿eh? Que como sigáis con los suscriptores... Ojo, yo he hecho el cálculo de cuántos suscriptores necesitaríamos para entrar como los new empresas que entran en el foro de... Es una bestialidad, creo que son 330.000 suscriptores lo que necesitaríamos. Madre mía. Pero bueno, es verdad que tienes que tener un mínimo de 5.000 millones de dólares para ser un miembro asentado en el foro. Claro. Y el foro lo que sí que puede hacer es invitar a gente relevante a participar, porque, claro, Manuel señalaba que hay otros stakeholders más allá de empresas. Y que no tienen 5.000 millones. Greta Thunberg no tiene 5.000 millones, pero ha ido al foro de Davos, vale. ¿no? La cuestión es, ¿cómo se financia el foro de Davos? Pues un poco como nosotros, vale. pero versión élite mundial, ¿no? Claro. Que es con suscripciones, pero claro, una suscripción de BlackRock, pues no son los 60 Siempre hubo clases, Eduardo. Ese es el tema, pero bueno. En Davos es verdad que no te van a dar una agenda. Yo reconozco que no hay datos muy actualizados de cuánto cuesta estar suscrito a esto, y en 2014 el Financial Times ya contaba que las membresías más altas, las de los socios estratégicos, las habían subido a unos $630.000 por empresa. Bueno. Que bueno, también te digo, si factura 5.000 millones no me parece caro. Eso te iba a decir, que para un Google eso es la vueltas del pan. Lo que sí que hemos encontrado, que es lo que yo os decía, es que hay una tarifa reducida para los New Champions, que son las compañías emergentes, y en esas tienes que estar facturando entre 20 millones y 1.500 millones de dólares. O sea, vale. Para la siguiente, si facturamos 20 millones, yo le he preguntado a Manuel que estamos en una torre al lado de la del IE. Pegada. ¿Tú crees que a 20 millones llegamos? Claro, en vez de la entreplanta de la ortopedia, estamos en la entreplanta de una de las torres allí de Chamartín. Vale. Y bueno, es verdad que revisando cuentas anuales del foro, que son públicas, en el último año fiscal tuvieron unos ingresos de
460 millones de dólares, que no está mal y es lo que permite mantener toda la actividad que va más allá de la cumbre de Davos de esta semana pasada, sino que abarca toda la actividad a lo largo del año. Claro. También vamos a barrer un poco ahora para casa, porque esa actividad yo creo que es lo que le da gracia. Uno de los elementos más interesantes del Foro Económico Global de cada año es un informe, nosotros somos felices con muy poco, que es el del Global Risk Report, o informe de riesgos globales. Para quien no sea tan friki como nosotros, Eduardo, vamos a explicar un poco de manera breve en qué consiste esto y también desde cuándo se iba haciendo para ahora poder discutir un poco de lo que cuenta este año. Es muy interesante. A mí todos los años me gusta echarle un ojo. La verdad es que, no sé, te ayuda alguien de relaciones internacionales, te ayuda a tener un poco... Para quien nos escuche y se dedique a la historia, ciencias políticas, que estudie eso, está bien. Si te dedicas a la enfermería, ahórratelo. O sea, este empezó a hacerse en el 2006, ¿no? Y en este informe, básicamente, los expertos de todo el mundo apuntan los que creen que van a ser los riesgos más importantes de este año. Además, también tiran algunas prospectivas a varios años vista. Entonces, te permite un poco saber por dónde están yendo los tiros o cómo ve la élite, ¿no?, global, la gente que está más metida en cada uno de los sectores, por dónde va el mundo. Esto, curiosamente, además, lo patrocinan empresas de seguros, que, bueno, pues, evidentemente, Risk encaja muy bien para eso. Lo interesante aquí, más allá de estas curiosidades, es que estos informes tienen en cuenta muchos riesgos diferentes y también cómo se relacionan entre sí. Eso nos permite, pues, ver cómo se conectan las piezas de la realidad internacional. Y en el de este año, por ejemplo, ya desde el inicio van bastante fuertes, porque plantean que hay un retroceso del optimismo, yo en esto se lo compro completamente, es decir, y además un auge de las tensiones geopolíticas y geoeconómicas. Pero para mí lo del optimismo es de lo más interesante y lo que encaja muy bien con lo que ha dicho Lagarde o von der Leyen en este foro. Yo sé que no es la montaña mágica, pero ¿has leído el informe de este año? Sí, lo leo y de hecho lo recomiendo porque está muy bien como punto de reflexión anual sobre el mapa de riesgos, ¿no? Lo van cambiando ligeramente año a año, lo que pasa es que ya hay una serie de tendencias que uno ve, ¿no? O sea, son riesgos muy persistentes. Sota, caballo y rey un poco. Pues, cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y los riesgos asociados al cambio del clima, cuestiones relacionadas con cohesión social, equidad, justicia, ¿no? Polarización, o sea, toda esta dinámica doméstica, económico-política figura mucho, geopolítica ha subido mucho, ¿no? Pero históricamente figuran cuestiones de relaciones entre estados, ¿no? Ha figurado mucho guerras, conflicto, inestabilidad, etcétera. Entonces, es un informe, pero te ayuda a calibrar y te ayuda a tener las luces un poquito más largas, ¿no? De hecho, en el de este año, uno de los temores que tiene la gente es un enfrentamiento entre estados. Por lo que sea. Sí, bueno, pero que era algo que a lo mejor hace 5 años no estaba sobre la mesa. Claro. Y ahora hay una percepción cada vez mayor del riesgo del enfrentamiento entre estados. De hecho, yo preparándolo me he apuntado cosas porque me han llamado la atención. Por ejemplo, plantean qué tipo de mundo caracterizará la política mundial en relación a la cooperación con los riesgos globales a 10 años vista. Y hay una serie de datos que son curiosos y es que un 64% contesta que el mundo será multipolar o con un orden fragmentado. ¿Vale? Mientras que un 19% opta por la idea de una nueva bipolaridad. Estados Unidos-China, básicamente, ¿no? Sí. Un 9%, que ahí es donde para mí está la clave, dice que estaremos en un orden internacional liderado por un poder alternativo, que eso sería una suplantación de China, y ya el punto clave es que un 8% piensa que Estados Unidos seguirá siendo la principal potencia mundial. O sea, nadie concibe que Estados Unidos en 10 años vista va a seguir siendo la potencia hegemónica. Vale, o sea, este tipo de debates es la mandanga que nos van a nosotros. Yo muy bien lo del Foro de Davos, pero yo quería llegar con Manuel a debatir sobre ese tipo de cosas. Aquí, Manuel, para que tengas un poco de contexto, hicimos un episodio, no recuerdo cuándo fue, hace meses, además, larguísimo, sobre cómo ha ido cambiando el orden internacional y luego un poco también debatiendo sobre la idea de si la multipolaridad, que ahora se habla mucho de multipolaridad, la habíamos simplemente mezclado o confundido con que Estados Unidos ya no sea un poder hegemónico unipolar. ¿Tú aquí qué piensas? ¿Estamos en una multipolaridad, nueva bipolaridad, unimultipolaridad? Hablamos de apolaridad y todo, o sea, es un terreno libre para caminar. No, yo creo que estamos en un cambio de orden muy evidentemente, ¿no? De un orden básicamente dominado por Estados Unidos, un momento
lo que se llamó el momento unipolar. Eso es. Y que básicamente, si uno observa las métricas, en prácticamente todas las relevantes, pues nos estamos yendo a un declive relativo, ¿no?, de Estados Unidos y yo diría incluso de Occidente, con una transferencia de prosperidad, de peso, ¿no?, en la economía global, y con eso pues caídas en gasto militar, en presencia diplomática, en prácticamente todos los factores que tú puedes utilizar para determinar el poder de un Estado hacia terceras geografías, ¿no? Fundamentalmente Asia, China, la India va a ser otro de los grandes actores geopolíticos. Entonces es evidente que ese mundo más unipolar lo estamos dejando atrás, ¿no? Y eso va a tener consecuencias muy severas, porque si hay una confusión, antes hablabas de cierta confusión, ¿no?, entre confundir el creciente multilateralismo con el declive de Estados Unidos, yo creo que había otra gran confusión, que es que nosotros asociamos a lo que se llama el orden internacional basado en reglas, sobre todo desde Europa, y cuando pensamos en este concepto, a la unipolaridad norteamericana. O sea, hay muchas cosas que Estados Unidos viene proveyendo, bienes públicos globales, apoyo al ecosistema multilateral, apoyo en cuestiones de seguridad, ¿no? Sí. Y otros que nosotros nos hemos convencido a nosotros mismos que son un producto del orden internacional. No, es un producto de la capacidad de Estados Unidos para sostener un cierto orden. Entonces, en ese declive relativo de Estados Unidos, no solamente nos vamos a un mundo donde hay muchos más centros de poder, yo es que estoy convencido de que nos vamos a un mundo mucho más desordenado, claro, ¿no?, mucho más desordenado, con un reto de provisión de bienes públicos globales, sobre todo de naturaleza securitaria, ¿no? Yo ahora vengo de un almuerzo precisamente de estar hablando de esto, que yo no sé si los europeos somos plenamente conscientes de cuánto puede cambiar nuestro modelo social el día que tengamos que pagar realmente por nuestra seguridad. Nosotros venimos infrainvirtiendo de manera sistemática en nuestra seguridad, en parte porque tenemos un paraguas norteamericano que ha venido cubriendo una cantidad de necesidades inmensas y los que subvencionado durante mucho tiempo. Sí, o sea, hemos habido una situación de free riding del paraguas norteamericano de seguridad evidente, y de hecho esto se ha revelado en distintos momentos, ¿no?, de nuestra historia. Se reveló en los Balcanes en los 90, se volvió a revelar en Libia cuando la caída del régimen de Gaddafi, se ha vuelto a revelar en el escenario ucraniano. Entonces, cuando estos conflictos tienen lugar, nos damos cuenta de que nos faltan capacidades de inteligencia, capacidades de abastecimiento, capacidades de lift o de desplazamiento de fuerzas. O sea, tenemos importantes carencias, ¿no? Y eso es un producto, pues, de muchas décadas donde nosotros nos hemos apoyado sobre ese paraguas, ¿no? Entonces, aquí hay una implicación internacional, que es un mundo donde esa unipolaridad decrece y desaparece, es un mundo más desordenado y donde se van a tener que construir nuevos equilibrios. Hay una trampa en el orden internacional. Se habla mucho de la trampa de Tucídides, ¿no?, de la relación entre China y Estados Unidos. Hay una trampa menos conocida que es la de Kindleberger, no sé si habéis oído hablar de ella. Hemos hablado de ello. Me suena que sí. Yo creo que Alba, yo hablo con Alba de la trampa, porque el nombre me... Es un economista, ¿no?, el Kindleberger Trap, y lo que venía a decir es que, bueno, que tú cuando tienes un poder establecido que decrece y un poder emergente que está en aumento, ¿no?, hay un momento en el que la falta de provisión de ciertos bienes públicos globales por parte de uno no la suplen los poderes emergentes, porque todavía no tienen ni la capacidad, ni el pensamiento estratégico, ni la voluntad de hacerlo. Y entonces se producen este tipo de fracturas en la provisión de esto, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes un ecosistema multilateral porque no tiene financiación, claro, o que no tiene suficiente capacidad para actuar, o tienes problemas securitarios, piratería, cuestiones de conflicto. Te puede dejar vacíos de poder también. Claro, sobre todo en la periferia del sistema, parece que nos vamos a un entorno mucho más ruidoso y más inestable, ¿no? Yo formo parte de un colectivo de gente que tampoco es que sea particularmente amplio hoy en día, pero de los que estamos convencidos que echaremos de menos, sobre todo en esta parte del mundo, echaremos de menos a Estados Unidos, sobre todo en su papel de proveedor de estos bienes públicos globales. Algunos, por cierto, de forma muy proactiva, literalmente la flota tal en el Índico, la flota claro, no sé qué en el Mediterráneo, etcétera, y otros que en el fondo es una provisión indirecta, porque la propia capacidad de Estados Unidos y la percepción de su capacidad era una enorme herramienta de disuasión. Correcto, de disuasión, sí, de actores en distintos lugares, de conflictos. Era una herramienta de contención de ciertos comportamientos, porque muchos actores y países pensaban que Estados Unidos podía intervenir en cualquier momento. Entonces, el día que eso deje de producirse, deje de estar ahí, yo creo que nos vamos a un entorno mucho más desordenado. Entonces, multipolaridad desordenada. Que ese día, muy lejos, parece que no está, pero o sea, que estamos... Yo aquí, escuchando a Manuel, pensaba una cosa, y es que en realidad Trump sí que intenta, por ejemplo, mantener esa percepción de la capacidad de coerción de Estados Unidos, aunque no esté dispuesto a intervenir activamente, sí ese temor a que podría hacerlo.
Entonces ahí mi planteamiento es... La idea del peace through strength. Es que el peace through strength se basa un poco en mantener esa idea de Estados Unidos tiene esa capacidad de proveer bienes públicos globales, pero a lo mejor decide activamente no proveerlos porque es tirar el dinero. Pero si quisiera los proveería, ¿no? Sí, pero es que el problema es que muchos de estos requieren una provisión constante, o sea, no es a la carta, ¿no? Y parte del discurso de ellos, en el fondo, yo estos días lo estaba reflexionando, ¿no? Si le escuchas a él hablar, o a Marco Rubio, o a parte de sus nombramientos del gabinete presidencial, ¿no? Americano, claro, esta idea de los otros tienen que pagar, los otros tienen que contribuir, tenemos que desembarazarnos de muchas de estas obligaciones. Es curioso porque es un lenguaje de un país, en el fondo, que se percibe en declive o incapaz. Esto me preguntaban el otro día, estuve en un programa de la radio y me decían, bueno, pero claro, hay una dosis enorme de melancolía en este discurso, ¿no? De vuelta. Y yo les decía, no, de vuelta no. O sea, la melancolía puede ser un uso retórico que está haciendo políticamente Trump, pero sus políticas, esto no lo decía Reagan, ¿eh? Esto no lo decía Kennedy. Esto no lo decía Truman. O sea, ha habido un Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial comprometido con el orden internacional, con su creación, sostenimiento, etc., y liderazgo de ese orden internacional, donde ellos no decían, no, es que esto no es mi problema, esto es el de ellos, que lo paguen. Lo hacían suyo el orden, claro. Claro, lo hacían suyo. Entonces, es curioso porque, bueno, bien, ellos estarán hablando de volver a hacer América grande, etcétera, pero su discurso no tiene nada que ver con una vuelta al pasado. Al contrario, rompe un posicionamiento de Estados Unidos de más de 70 años de compromiso con lo internacional, de anteponer hasta cierto punto los propios intereses de Estados Unidos al discurso de cuál es el orden internacional que queremos sostener. Su discurso actual es mis intereses estrictos y estrechos y el resto, todo a freír espárragos, ¿no? Entonces, es un discurso nuevo, de un Estados Unidos nuevo, yo creo que en parte inspirado por este cambio que os estoy diciendo, que claro, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la economía americana era cerca del 50% de la economía global, pues oye, puede que tenga mucho sentido que tú saques la chequera y financies toda la arquitectura internacional y la seguridad. Hoy es un 20 aproximadamente, y bueno, pues a lo mejor ya tiene menos sentido, ¿no? Entonces, la tendencia de declive de poder está produciendo claramente, está teniendo un impacto directo en cómo se ve Estados Unidos en el mundo y su rol, y eso nos está llevando, yo creo que nos va a llevar ya nos está llevando, creo, a un entorno mucho más inseguro y más inestable, y para los europeos peor, porque hemos sido de los grandes beneficiarios de esto, ¿no? ¿Esto se verá reflejado, creéis, en foros como el de Davos? Es decir, que al final se contagia a empresas. Es un poco mi pregunta. Yo entiendo que esta conversación también está en Davos, aunque von der Leyen parece que lo plantea 5 años tarde, ahí a modo Internet Explorer, pero esto luego, claro, esta conversación me parece, no sé, como tan evidente, y que entiendo que buena parte de la élite internacional lo asume. Esto luego, o sea, Davos, todas estas conversaciones tienen una influencia real. ¿Esto luego se traslada a una agenda o queda como una especie de niebla a modo de, bueno, de esto estuvimos hablando, qué guay esta conversación? A ver, esto sí me parece interesante comentarlo, porque antes hablabais de esto, ¿no? Y de las teorías de la conspiración que rodean a Davos y a la Comisión Trilateral y a Bilderberg, ¿no? O sea, cualquier congreso internacional. Sí, donde haya un mínimo de secreto, en el sentido, donde haya un mínimo de selección secreto y poder, de secreto, ¿no? Y de conversaciones entre estos sectores que a veces no se ven. Entonces, automáticamente, yo os tengo que decir, ya la respuesta es poco excitante o poco sexy, que yo he dedicado buena parte de mi carrera a intentar entender el mundo, a intentar entender las relaciones internacionales y a intentar encontrar los lugares donde se toman las decisiones, ¿vale? Y mi experiencia ha sido un poco, pues como, no sé cómo deciros, como el mago de Oz, ¿no? O sea, como de correr la cortina, y eso no existe. Entonces, o existe en formas tamizadas, mucho más pedestres de lo que la gente se puede creer. Entonces, en estos foros, yo, por ejemplo, durante bastante tiempo participé en las reuniones de la Comisión Trilateral, que es otra organización que nace en los años 70, la montan David Rockefeller con Brzezinski, Kissinger. Se llama Trilateral. Sí. Claro, se llama... No, esto, buen combo. Esto es, vamos, para nuestros... El eje del mal, para muchos, Manuel. Para nuestros amigos de la teoría de la conspiración, esto es erótico prácticamente. Pero vamos, esta organización se crea con el telón de fondo de la Guerra Fría, con una clara intención de contención de la Unión Soviética, y era trilateral porque era Europa Occidental, Japón y Estados Unidos como grandes democracias en plena Guerra Fría. Bueno, yo creo que si ponéis hoy en Google Comisión Trilateral os sale que estos son 4 personas moviendo las marionetas del mundo. Realmente reptilianos, con piel de humano. Vamos a ver, yo casi os diría, ojalá fuese así, que la realidad es más triste. La realidad es que el mundo es muy complejo,
no hay muy pocas instituciones que tengan una visión sistémica, no ya que sean capaces de darle forma al entorno, no, capaces de entenderlo, ese es el punto de partida. Claro. Y en la mayor parte de estos encuentros, por lo menos esta es mi experiencia, tampoco quiero caer en el buenismo, me imagino que todo el mundo tendrá sus intereses particulares y otros, pero mi percepción generalizada es que lo componen personas que están intentando entender su entorno, claro, navegarlo lo mejor que pueden y por lo general tener un impacto razonablemente positivo en sus sociedades, en los entornos donde operan. Aquí estoy hablando tanto de gobiernos como de corporaciones, pero que se sienten por lo general muy desbordados por la complejidad del entorno. Entonces, esto como aparte, ¿no? Porque o sea, yo creo que aquellos que beben o viven de la teoría de la conspiración simplifican el mundo enormemente. Lo simplifican. Ojalá fuese tan sencillo. Ojalá se pudiesen reunir 100 personas y arreglar todo en un momento. Claro, y ver... No, si el problema que tenemos es otro. Tenemos un problema de inmensa complejidad y de velocidad en los procesos de transformación. Tenemos un proceso de falta de gobernanza, no de exceso de gobernanza o de concentración de gobernanza en ciertos foros o espacios, ¿no? Entonces, bueno, esto, perdona porque he participado en algunas conversaciones de esto y siempre me parece curioso, ¿no? De qué beben estas teorías de la conspiración. Entonces, ¿yo qué os diría para qué sirve Davos? Pues mira, en lo amplio para la fijación de ese debate, dónde está, cuáles son las prioridades, cuáles son las sensibilidades, qué consensos existen sobre ciertos temas amorfos que luego está en manos de otras instancias, de parlamentos, de gobiernos o de grandes corporaciones, de implementar lo que consideren adecuado dado ese debate, y luego en algunos espacios, en bilaterales y otros, sí se cocinan cosas explícitas. Claro. Ha habido hasta acuerdos de paz, ha habido acuerdos de compraventa de empresas, pero bueno, pero te quiero decir, pero porque eso se produce en la bilateralidad de esos espacios y ahí hay acuerdos, pero no hay ni una visión explícita ni una capacidad de mando del orden internacional. La realidad es más inquieta. Sí, que a lo mejor, de hecho, esa esencia del propio foro puede hacer que se mantenga con un cambio del orden. Es decir, porque al final sale rentable mantener un espacio en el que confluyan esos actores, esa variedad de poderes, y se puede mantener en este cambio del orden internacional, porque acuérdate que planteábamos esto desde el principio como hasta qué punto Davos puede sobrevivir a una potencial muerte del orden liberal, ¿no? En el momento en el que es importante porque ayuda a poner en común una visión del mundo, pierde esa idea de que pone en común una visión concreta del mundo, sino que, oye, vamos a juntarnos para entender hacia dónde va esto. Claro, yo creo que es uno de los puntos interesantes de... También hay una percepción, ¿no? Hago aquí un poco de abogado del diablo, una percepción como muy complaciente de Davos de que todos van un poco a decir lo mismo, y no sé si en Davos se reúnen, por ejemplo, enfoques más críticos que no sé si... Es decir, dentro de la conversación, ¿no? Pero que te hagan un poco de canario en la mina, sí, de decir, oye, que todos aquí pensamos lo mismo, pero lo que pasa, y vuelvo a la metáfora del valle, ¿no? Lo que piensa en el valle es muy diferente y no sé si hay que comprarles todo, pero desde luego tener en mente que hay otros, se están moviendo otros marcos allá afuera. Este año en el foro yo sí que he visto discursos de empresarios que planteaban a los europeos que se pusieran las pilas porque en Estados Unidos estaba habiendo cambios que podían beneficiar a Europa que no se estaban produciendo aquí. Ya. Que a lo mejor no es comprar completamente el marco de Trump, pero sí a lo mejor a los políticos europeos les ayuda a entender que hay una élite empresarial que no ve con malos ojos la política que está desplegando el nuevo gobierno de Donald Trump, ¿sabes? Y que nos tenemos que adaptar a eso. Claro, y que te puede venir y transmitirse a la élite empresarial europea. Claro. Sí, a ver, ahí os diré que también eso empieza a ser ya un cierto consenso, porque los propios informes de Draghi y de Letta plantean un diagnóstico muy contundente que yo creo que ha elevado con acierto el nivel de alerta sobre productividad, competitividad e innovación de la economía europea, ¿no? Pero a mí me consta, o sea, yo esto lo sé a ciencia cierta, que en estos foros, incluido Davos, en la planificación hay una inquietud, una voluntad explícita de introducir voces divergentes que aporten ideas nuevas, porque ese ataque del Davosman, ¿no? La gente aislada... Greta Thunberg hace unos años que la llevaron. El año pasado, el antepasado, fue un profesor de economía, historiador neerlandés, de temas de impositivos y tal, o sea, con unos mensajes que evidentemente pues llamaban un poco levantar ahí ampollas, ¿no? Y yo creo que este es un tema ya al margen de Davos, ¿no? Que es esta época en la que nosotros vivimos, creo que ha desvelado una carencia en las
élites occidentales. Élites en sentido amplio, las élites intelectuales, empresariales, políticas, que ha sido, pues, la verdad, una ceguera, una incapacidad de comprensión de ciertos procesos de transformación social que se estaban produciendo en nuestro entorno y que estaban alimentando lo que a todas luces es una revolución política, o sea, un cambio muy significativo en las dinámicas políticas en nuestros países. Os pongo un ejemplo muy explícito, ¿no? Cuando ganó Trump la primera vez, yo estaba en Estados Unidos, porque yo durante un tiempo dirigí el programa de Relaciones Transatlánticas de la Universidad de Harvard. Entonces, bueno, yo recuerdo de forma muy clara, conocimos el resultado de la elección realmente a las 3, 4 de la mañana de Boston, ¿no? Y por la mañana nos convocaron en la Escuela de Gobierno de Harvard, y entonces, bueno, yo fui para allá, y entonces estaba reunida la comunidad, estaba el decano diciendo que la república sobreviviría, una alumna se puso a cantar Amazing Grace, que es a rezar por el país. Me gusta, ¿eh? ¿Vale? Entonces, esta era la actitud, este era el ambiente en el municipio en el que está Harvard. De hecho, había ganado Hillary Clinton como con el 96-97% de los votos. Es un tema... Sí. Entonces, claro, si nosotros hemos producido este nivel de ceguera dentro de nuestras instituciones, que somos incapaces de entender este proceso. Por supuesto, antes de la elección nadie había anticipado que Trump ganaría, nadie. El consenso era que no, ¿no? Entonces, claro, esto es un problema. Os cuento última anécdota sobre esto. Yo he tenido durante mucho tiempo una afiliación al Atlantic Council, un think tank en Washington. Durante años el Atlantic Council organizaba un viaje a algún sitio de frontera, algún sitio con algún tema de seguridad complejo, ¿no? Un año fueron a Maidán, a Ucrania, otro año a Bosnia, otro a sitios tranquilos. Bueno, pues en el año que ganó Trump se fueron a West Virginia, ¿no? O sea, se subieron... Como el que va de expedición. Claro. Se subieron a un autobús en Washington y fueron a West Virginia. Y mientras J.D. Vance publicando Hillbilly. Bueno, era justo esa época, J.D. Vance, porque visitaban los Apalaches, ¿no? Y que es de donde viene J.D. Vance. Al poco tiempo publicaba Hillbilly Elegy, ¿no? Que es su libro sobre la reivindicación de esta precarización y de esta América profunda, en el fondo abandonada en muchos sentidos. Y volvieron, por cierto, transmutados, ¿no? Ostras, qué país. Como si fuera otro mundo. Claro, entonces yo creo que aquí hemos tenido una responsabilidad honesta y yo publiqué una batería de artículos, además, en aquella época que un poco avanzaban esta idea de la era antiélites, ¿no? El desprestigio de las élites, que viene motivado por esta percepción de aquellos a los que las élites están llamados en el fondo a representar, ¿no? En lo público, esa sensación de abandono y de incomprensión, porque había tendencias de fondo de fractura, de precarización, de muchos serios problemas que padecían estas partes de nuestra sociedad que nosotros no habíamos sido capaces de ver, ¿no? Entonces, y con esto, por volver a los foros, ellos son conscientes de esto. O sea, la gente que va a Davos y la gente que la organiza son conscientes de que esta ceguera se ha dado, ¿no? Entonces la intentan resolver con gran dificultad. Claro. Sí, pero que aceptarlo, a lo mejor aceptándolo le das la razón al que te lo decía antes. Bueno, es que a veces no reconocer, no llega a ser reconocer el error, pero bueno, reconocer que a lo mejor no tenías una visión tan clarividente siempre fastidia. Y ya por ir cerrando un poco el episodio, creo que es la pregunta del millón, porque es algo que ha estado flotando todo el rato en este episodio. Davos está claro que es un foro liberal y cosmopolita en un mundo cada vez más proteccionista y nacionalista. ¿Se está quedando Davos obsoleto? ¿Se está quedando un poco de modé, como a pie cambiado en un mundo que va más rápido de lo que Davos es capaz de cambiar? Eso ya lo dejo a que lo debatáis o que hagáis planteamientos que prefiráis. ¿Qué quieres, tú, Manuel, o yo primero? Venga, empieza. Vale. Yo creo que en la forma no se va a quedar de modé. Porque la élite siempre va a tener relación con la élite, de una forma o de otra. Vale. Puede que en el fondo esa idea de la percepción liberal sí que se erosione y acaben siendo los rupturistas sean los que siguen planteando el volver a ese orden liberal, pero yo creo que para la élite, para las grandes empresas, grandes corporaciones, grandes stakeholders, les interesa tener un foro de Davos. Trump, por mucho que no le guste la globalización, no va a poder escapar de un mundo interconectado, más o menos interconectado con este friendshoring nuevo. Entonces, sí que necesitan de ese tipo de foros espacio, de hacer lobby, y yo creo que se mantendrá. Pero a lo mejor al pobre Schwab, cuando no ya pase su momento, claro, esa idea de las empresas teniendo un impacto positivo varía. Pero que necesitan unos espacios donde interrelacionarse, ya lo había antes del foro de Davos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel global lo va a tener que seguir habiendo. Ese es mi punto. Sí, yo coincido, la verdad, con esa valoración, porque en el fondo el contenido específico del foro
no es necesariamente el valor específico del foro, ¿no? El foro, su valor es que reúne a toda esta gente en un punto concreto, en una fecha concreta, que ya tiene una masa crítica de personas. Entonces ese espacio de diálogo va a seguir haciendo falta, aunque nos vayamos a una Europa de las naciones en vez de... Claro, lo rellenemos de otra manera. De otra manera, ¿no? Yo creo que eso estará ahí, ¿no? Yo, mi deseo, mi esperanza, y en esto sí que la política democrática es enormemente útil, ¿no? Es que las clarísimas señales de fractura social y política que está elevando nuestra política al debate, o sea, porque, mira, una de las ventajas del populismo y de la polarización y de la radicalización política es que son señales de aviso. Te está diciendo, oye, tú tienes, aquí subyace un problema, ¿no? Algunos de nosotros hemos hablado de una fractura de nuestro contacto social, o sea, de procesos de fractura muy profundos, yo creo que de naturaleza socioeconómica preeminentemente, pero no solo, o sea, también hay en otros espacios una pérdida clara de legitimidad de nuestro andamiaje institucional, que se manifiesta de forma muy clara, un creciente pesimismo, que con esto, por cierto, volvemos a algo que decíais al principio, que está en el informe de riesgos, que es una percepción del porvenir cada vez más negativa, que, por cierto, esto es el factor más correlacionado con apoyo a fuerzas populistas y radicales en el espectro, que es el preocuparse por el porvenir, el propio y el de la siguiente generación. Entonces, todas estas señales que algunos venimos indicando, hay un montón de colegas, ¿no?, economistas, politólogos que vienen hablando de esto y que ya se manifiestan en nuestra política, estos son todos señales de aviso, ¿no? Entonces, mi gran esperanza es que estos foros las perciban y que se conviertan en verdaderamente útiles, que sean foros que aborden estos problemas y que generen espacios de debate para ellos. Si hacen eso, pues hombre, estarán cumpliendo su función. Si terminan convirtiéndose en espacios para una especie de oligarquía mundial que tiene unas visiones extremadamente, pues básicamente de extracción, sin buscar sostenibilidad real, ¿no? Pues entonces, la verdad, no estarán cumpliendo con su función, ¿no? Y pondrán en peligro todavía más nuestra convivencia democrática y el porvenir de nuestros países, ¿no? Entonces, esa es mi gran esperanza. El valor lo siguen teniendo como convocantes, ahora vamos a ver si lo tienen también de verdad como espacio donde nacen ideas y propuestas y sugerencias para resolver los problemas que tienen nuestros ciudadanos, que en algunos casos son muy serios, ¿no? Ya te digo que yo considero que es problemas de fractura del contacto social y de pérdida de fe en la democracia, ¿no?, en las instituciones de la democracia como forma de gobierno. Entonces ahí tenemos un problema de calado, ¿no? Pues nada, ahí queda. Si fuese por nosotros estaríamos aquí 3 horas más hablando. Hombre, estas yo conversaciones... me estoy conteniendo, Fernando, porque me está gustando mucho la conversación, pero digo, bueno, ya te veo. Que Manuel tiene compromisos. Claro, que Manuel se tiene que marchar, por eso también es un episodio más corto de lo habitual. Claro, ya se han acostumbrado a episodios de 2 horas, pues ya no toleran a lo mejor 50 minutos. Pero bueno, creo que ha sido una conversación interesantísima. Muchísimas gracias, Eduardo. A vosotros siempre. Muchísimas gracias sobre todo a ti, Manuel, por contarnos todo esto tan interesante, que por nosotros estás más que invitado a volver a este podcast, a hablar, vamos, de otros muchos temas. Cada vez que me invitéis ya sabéis que vais a superar el número de suscriptores y tal, o sea que yo soy... Ojalá nos dé suerte. Hombre. Yo traigo buena suerte, claro. Que nada, ya me avisaréis. Ojalá nos dé suerte. Pues nada, gracias también a ti que nos ves en Spotify, que nos ves también en YouTube, que nos escuchas en Amazon, en Apple. Aquí, breves recordatorios, como los créditos de una película que pasan rápido. 4 de febrero tenemos directo en la Escuela de Organización Industrial a las 9:30 en Madrid. Si quieres, apúntate en la descripción. Más cuestiones. El día 6, es decir, 2 días después, haremos un streaming en este... ¿Cuántas cosas vas a anunciar? Claro, muchas. Tenemos mucho, estamos currando mucho, Eduardo. Haremos un streaming sobre tema, eso es, en YouTube, sobre temas europeos, muy interesante. Desigualdad fronteriza, que está muy bien. Hemos sacado un reportaje en el orden mundial súper chulo. Y luego también, aquí enciendo las almenaras de Gondor, si hay oyentes en el sur de Polonia, que se pronuncien. Sí, en la zona de Cracovia, Katowice, que nos lo digan en los comentarios. Que a lo mejor hacemos algo o nos tomamos una pivo. Y nada, que nos vemos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo. Adiós. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.